Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñande Yarañe, iniciamos nuestro programa del día de hoy. Estamos reflexionando durante estos días sobre la figura de Moisés. Moisés es un personaje muy importante dentro de la Biblia, dentro del Antiguo Testamento. Después, solamente como decíamos, concluyendo el día de ayer, decíamos que el único, ¿verdad?, que aparece después desde el Nuevo Testamento será Jesús, ¿verdad?, quien es ciertamente que es mucho más que Moisés, ¿verdad?, pero es una lectura posterior, ¿verdad?, muy importante ya como conclusión. Ahora fíjense, cuando se hace este elogio a Moisés, estamos en el libro del Deuteronomio 34, 10 al 12, que ya hemos leído el día de ayer, pero queremos volver a recordar porque es importante tenerlo en consideración. Siempre esta figura de Moisés para que entendamos también las características que hoy comenzaremos a hablar y a desarrollar. En este elogio que hace el autor sagrado del libro del Deuteronomio nos dice: nunca más surgió en Israel un profeta igual a Moisés, con quien el Señor departía cara a cara. Oye, monguetaje en día lleva, de cara a cara hoy. Ya sea por todas las señales y prodigios que el Señor le mandó realizar en Egipto contra el faraón, contra todos sus servidores y contra todo su país. Ya sea por la gran fuerza y el terrible poder que él manifestó en presencia de todo Israel. Bueno, y así estuvimos viendo también otros elementos. Bueno, pero hoy ya queremos entrar un poco más en alguno de los elementos y en algunas de las características que realiza Moisés y por lo tanto lo definen. El primero es el de servidor y amigo de Dios. Moisés entonces presentado como servidor y amigo de Dios. Bueno, miremos algunas de las presentaciones que nos hace el Antiguo Testamento y algunas de las citaciones también, ¿verdad?, que encontraremos poco a poco a lo largo de nuestro estudio. Como servidor y amigo de Dios, la vocación de Moisés es el remate de una larga preparación providencial. Es decir, el que va preparando la vocación de Moisés es el mismo Dios. Y es un remate, decíamos, en el sentido de que ape o página, es como una conclusión. El hecho de que Moisés después sea servidor, pero al mismo tiempo sea amigo de Dios, es como que engloba todos los elementos esenciales a la que fue llamado Moisés. O sea, yo te llamo y al mismo tiempo en ese servicio, te llamo para algo con una finalidad, pero en ese caminar, entonces y ahí entonces llegamos a una amistad profunda y verdadera. Es lo que sucede entonces con Moisés, con el Señor, en ese encuentro, en esa escucha, en ese deseo, ¿verdad?, de parte de Moisés de hacer el bien, porque eso es lo que Dios le está pidiendo, le llamó a esta vocación. Y por otra parte, ¿qué es lo que él está haciendo para con el pueblo de Dios? Está sirviendo. Una de las frases que siempre yo recuerdo, pero con tanto cariño y lo tengo tan dentro del corazón, es esa frase de San Juan Bosco que justamente decía a sus jóvenes y a sus chicos: ¿qué le tenemos que decir? Y esta frase de Don Bosco: Dios nos ha puesto en este mundo para servir a los demás. Dios nos puso en este mundo para servir a los demás. ¿Cuál es tu finalidad? ¿Para qué vinimos a este mundo? Y es para servir, estamos al servicio de los demás. Tenemos que tener ese corazón generoso, abierto.
Es decir, no ser egoísta. Dios no te mandó para que vos te estés mirando tu ombligo ahí todo el día y estés solamente dentro de vos mismo, ¿verdad? Sino que el hombre que se abre a los demás, que se abre al mundo y que quiere poner ese granito de arena en esa alianza tan linda, crezcan, multiplíquense, sometan el mundo, la tierra, la creación. Entonces esto significa para nosotros una apertura hacia los demás, un servicio que damos a los demás. Entonces esta vocación de Moisés, decíamos, es el remate, es decir, la conclusión, la caracuina, el meollo entonces de la misión y de la vocación del mismo Moisés. Pero necesitó, dice, y necesita una larga preparación previa. Larga preparación previa. Es decir, cuando estamos hablando de generosidad, hablamos de un desprendimiento del corazón y estamos hablando de un desprendimiento de nosotros mismos. Diga tú y la ñañembote, hañan decente, lleva, hañan dente o hígado. ¿Por qué? Porque esto va a denotar siempre un egoísmo, un encerrarse en sí mismo, y esto va a denotar el no abrirse, el no querer dar lo mejor de sí mismo a los demás. Entonces ese es el egoísmo, el ego, ególatra, dentro de mi yo simplemente, sin mirar el aspecto externo de nosotros, lo que está fuera de nosotros, alrededor de nosotros. Y hoy esta reflexión nos lleva un poco a entender. Servidor por una parte y amigo por otra parte de Moisés con el Señor. Esto lo encontramos sobre todo en Éxodo, el capítulo 1, ya cuando comenzamos nuestra narración, ¿verdad? El Éxodo capítulo 1, del 8 al 22. Es bastante largo, no vamos a leer todo, pero por lo menos miramos algunos elementos, ¿verdad? Cuando dice: mientras tanto asumió el poder en Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Él dijo a su pueblo: el pueblo de los israelitas es más numerosos y fuerte que nosotros, ¿verdad? Es preciso que nosotros entonces hagamos algo, dice el faraón en este sentido. Bueno, después también el pueblo, ¿verdad?, debe a la hija del faraón opresor no solo ser salvado de las aguas y sobrevivir. Esto lo encontramos en el capítulo 2 del 1 al 10. Otro elemento también indispensable, ¿verdad? Cómo Dios actúa dentro de la historia y actúa no solamente, atención lo que les voy a decir, no solamente dentro de la amistad, dentro de nuestro clan, dentro de nuestro grupo, dentro de nuestra familia, sino que Dios actúa también a través de aquellos que después, mira, el faraón será el enemigo número uno, le va a perseguir y le va a querer matar. En este caso, digamos, es como querer matar a su propio nieto, porque recuerdan que cuando estamos hablando aquí en el capítulo 2, 1 al 10 del Éxodo, estamos hablando que la hija del faraón, al encontrarle a este niño, lo adopta y lo tiene como hijo. Es decir, si lo tiene como hijo, entonces quiere decir que el faraón es su abuelo, porque te acuerdas la hija del faraón. Pero sin embargo, después cuando entra en problemas, el mismo abuelo, el mismo faraón, lo persigue a Moisés y lo quiere matar. Bueno, son elementos interesantes que seguiremos reflexionando a Moisés como amigo por una parte de Dios y por otra parte servidor también del pueblo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañe te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia,
démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Apagamos la primera velita de Ñandeyara Ñe'e el 6 de junio. Desde las 20 horas estaremos en el Real San Vicente, agradeciendo a Dios, en primer lugar con la Santa Misa, con la Eucaristía. A las 21 horas estaremos compartiendo la cena de la familia Ñandeyara Ñe'e. Y posteriormente, como siempre, en esta convivencia tendremos también muchos premios y sorpresas para todos ustedes. Más informes, llamen al 0981 50 50 36. Apagamos así esta primera velita y le damos gracias por el primer año de Ñandeyara Ñe'e. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Estamos volviendo con Ñandeyara Ñe'e, nuestro programa de todos los días. Aprovecho para agradecer siempre a nuestros colaboradores, sobre todo a los que patrocinan también, nos ayudan, auspiciantes, para que nuestro programa Ñandeyara Ñe'e llegue a todos ustedes, a todas las familias. Ciertamente que nos estamos organizando poco a poco y yo les pediría que ustedes mismos entonces llamen siempre a estos números, pero por propia iniciativa. Si les parece que esto vale la pena, entonces yo les pido que ustedes mismos hagan eso, sin necesidad que yo les esté llamando, yo les esté pidiendo. Ñande oilla yesa cuaya, bueno, cuarupi veica tu estamba, ella ya puede poner mía, para crecer, para meditar, para entender la palabra de Dios y que esto tenga la fuerza necesaria para poder formarnos, entender el mensaje de salvación, va peñan de llano y potañan de jehuí, ¿verdad? Y desde ahí entonces también difundir cada vez más la Biblia, la palabra de Dios, conocer la Biblia, como dijo el Papa Francisco últimamente en el encuentro con todos los biblistas del mundo, decía, la Biblia no es una colección de libros simplemente para ser estudiados estos libros, sino que una vez estudiados, una vez conocidos, una vez que nosotros verdaderamente llega el mensaje, cuando hacemos una exégesis pura y una interpretación maravillosa, entonces que este libro que es pedagógico nos sirva para hacer un camino de santidad. Y camino de santidad quiere decir camino de felicidad, camino de realización, camino de plenificación, ¿verdad? Plenificación de nuestra propia vida, de nuestra propia realidad. Y bueno, vamos a seguir un poco la presentación, ¿verdad? Aquí de nuestro amigo Moisés, que se le presenta justamente como servidor y como amigo de Dios. El hecho de ser salvado por la hija del faraón, también a Moisés lo presenta, que él recibe una educación que le prepara para su misión. Él recibe una educación. Fíjense que estamos en Egipto. Moisés que va a vivir nada más y nada menos que en el palacio real, allí donde está el faraón, a través de su hija, ¿verdad? Que lo adopta.
Bueno, ¿qué hay detrás de todo esto? Y quiere decir que para ser un buen servidor y para ser también un buen amigo de Dios, tenemos que conocer, tenemos que instruirnos. Anila tabu ya sea ya predicar y decimos, bueno, cada uno interpreta como quiere. No, la tabuña de a cualquier lugar y menos a entender el mensaje y el sentido de la palabra de Dios. Y muchas veces yo me doy cuenta, ¿verdad? Lastimosamente, lo digo así, lastimosamente, ¿verdad? Que muchas personas, ¿verdad? Sin estudio, ¿verdad? Solamente aprenden así 2, 3 palabritas, ¿verdad? Desde la palabra de Dios sin conocer una macroestructura y se ponen, ¿verdad? A enseñar, y yo digo a embaucar más que otra cosa, a engañar a la gente, ¿verdad? Pero yo reconozco también que nos falta, a todos nos falta estudiar la Biblia, a todos nos falta entender la Biblia. Y entonces, mientras no hagamos eso, ciertamente que después nosotros vamos a sentir, ¿verdad? Vamos a sentir qué cosa, y vamos a sentir estas divisiones, y vamos a sentir estas cosas por las irresponsabilidades de estas personas, ¿verdad? Que predican y que dicen cualquier cosa o le hacen decir a la Biblia cualquier cosa que en realidad no lo está diciendo, ¿verdad? Porque uno lo entiende así literalmente o lo entienden en forma fundamentalista. Yo recuerdo, y seguramente que algunos de ustedes le han conocido, al padre Pedro Quinaya, un salesiano italiano que estuvo mucho tiempo aquí en Paraguay, un gran profesor de todos los seminarios, con muchas conferencias, encuentros en muchos lugares. Justamente yo recuerdo una vez cuando Humberto Rubín lo llamó a un programa y se encontró ahí con algunos pastores, ¿verdad? Para hacer un poco un debate, ¿verdad? Y lo primero que le comenzó a preguntar el padre a esto es, bueno, vos leíste a Bullman, que era un gran protestante, pero de estudio, ¿verdad? A Bullman le leíste. El otro mira así que ni doy llamaba a Bullman, ¿verdad? Le leíste a Molman. O sea, como diciéndole, vos vio tomar la cosa en serio. Y entonces, después al final el padre le decía, bueno, si usted no le lleva eso, ¿qué es lo que están haciendo? Usted no es protestante ni no sabe quiénes son estas personas y qué es lo que ellos dicen, ¿verdad? Porque ellos se escudan en decir, ¿verdad? Cada uno puede interpretar y puede decir lo que quiere de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le inspira. Y no es tanto así. El Espíritu Santo te inspira, pero cuando uno entiende dentro de su propia historia lo que significa verdaderamente. No podemos tomarlo simplemente porque me gusta o porque yo entendí así una palabrita y entonces hoy digo lo que se me antoja. Entonces aquí justamente, mirá lo que está diciendo. Moisés, ¿qué es lo primero que hace? Justamente recibe, nos dice, una educación que le prepara para su misión. Recibe una educación que le prepara para su misión. Diga tú, entonces la pecha ante la yaye pointe, allá entre las cosas. Sino que hay que entrar, hay que conocer, hay que saber. Hay que de verdad, porque cuando estamos hablando de la Biblia, estamos hablando de un documento que se escribió, ¿verdad? Hace años, ¿verdad? Hace años. Entonces tenemos que entrar en esa cultura. Tenemos que conocer verdaderamente lo que se decía en ese tiempo, lo que significa en esa cultura, y desde ahí entonces interpretarlo. También al recibir una educación que le prepara para su misión de jefe, de ponerse, de líder al frente de su comunidad. Sin embargo, ni la sabiduría, ni el poder, ni la reputación así adquiridos bastan para hacer de él el liberador de su pueblo. Estos son elementos básicos, pero no es todo, es lo que el Papa Francisco nos decía la vez pasada. Estos libros no son simplemente para ser estudiados, para ser memorizados y para repetir culorito y ya enteña de las cosas, sino que ni esto, dice, ni la sabiduría, ni el poder, ni la reputación así adquirido bastan para hacer de él el liberador de su pueblo. Tropieza Moisés incluso con la mala voluntad de los suyos. Recuerden que cuando nosotros nos encontramos en el capítulo 2 del Éxodo, justamente del 11 al 15, encontramos esta mala voluntad de persecución al pueblo. No es que todo es color de rosa, ¿verdad? Uno se lanza como servidor, decíamos,
para ayudar, para servir al pueblo, pero siempre va a encontrar dificultades, oposiciones, en síntesis es lo que nosotros encontramos. Al final también Moisés tendrá que huir al desierto. Dios se le aparece, le revela a su vez su nombre y su designio de salvación, le da a conocer su misión y le da la fuerza para desempeñarla. Bueno, seguiremos después hablando más justamente de estos elementos porque son muy profundos. Son los elementos claves, ¿verdad?, que marcan su servicio, que marcan su misión. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yara Ñe te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. La Fundación Ñande Yara Ñe les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñande Yara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral Esto Todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Estamos volviendo con Ñande Yara Ñe. Estamos reflexionando sobre la figura tan importante de Moisés que aparece en la Biblia. Ciertamente Moisés, que es llamado por Dios, Moisés que aquí es presentado por una parte como servidor, estamos hablando en este sentido, y sobre todo como amigo de Dios. Estamos reflexionando y decíamos al finalizar el bloque anterior que Moisés, en este camino, ¿verdad?, del servicio, no es que también se encuentra
todo plato servido, ¿verdad? No encuentra todo plato servido. No es todo dulcecito ni caramelito, ¿verdad? Sino que tendrá que sufrir también. Él es incluso perseguido, ¿verdad? Por el mismo faraón, su mismo abuelo sería en este caso, ¿verdad? Donde él estuvo viviendo en el palacio. Tiene que huir al desierto, decíamos. Allí recién él encontrará o entenderá esta nueva llamada de parte de Dios. Dios que se le aparece, le revela su nombre, luego también le revela el designio, qué es lo que le está pidiendo para que él pueda hacer, y al mismo tiempo le pide que colabore, ahí viene el servicio, en este designio de salvación, y así le da a conocer su misión. Va a hablar de Yapoaná, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, esta es tu misión y ahora te largo, sino que al mismo tiempo Dios siempre nos da también la fuerza necesaria para desempeñar lo que nosotros necesitamos. Dios estará con él. Esto lo encontramos en el capítulo 3, versículo 12, cuando encontramos, dice, yo estaré contigo, le dice, Éxodo 3:12, yo estaré contigo, le dijo Dios. Y esta es la señal de que soy yo el que te envía, después de que hagas salir de Egipto al pueblo. Entonces ustedes darán culto a Dios en ese monte. Es la revelación, es el acompañamiento de Dios. Yo estaré contigo. Te doy una misión. No. Siempre hay un acompañamiento y siempre de parte de Dios hay un seguimiento para que Moisés pueda realizar bien su tarea. Y esto no es fácil, como yo les decía, siempre implica y pide de nosotros renuncia. Por eso decíamos que todo lo que es egoísmo, todo lo que es encerrarse en sí mismo, nunca va a responder a una vocación del llamado de parte de Dios, porque siempre buscaremos simplemente nuestros intereses. En este sentido, con mucha sinceridad lo digo, queridos hermanos, pero ñandeya es japonana, como cristianos, porque me parece que en nuestra sociedad se nota mucho egoísmo, incluso hasta yo diría mucha egolatría. Nos adoramos a nosotros mismos, en el sentido de que buscamos sacar tajada, buscamos sacar provecho en cualquier lugar donde nos encontramos, en cualquier lugar. Incluso digo en todas las instituciones, y ahí no nos salvamos ni nosotros dentro de la iglesia, siempre buscamos sacar tajada. Ñañemomba, ya poco, eso que pertenece al pueblo, que pertenece a la comunidad. Ñañemomba ese, nos adueñamos. No solamente estoy hablando del sentido económico, del sentido de la platita que tocamos, ñande pocovilla, ñande monda y mi, ñande pocane, como decimos nosotros, ¿verdad? Sino que también yo digo en el sentido de que muchas veces nos adueñamos, decíamos, de ciertos proyectos o nos adueñamos de un proceso dentro de una comunidad donde no dejamos o no incluimos a otras personas para que también puedan crecer. Hablamos de la común unidad, o sea, todos unidos tenemos que caminar. No es fácil, pero es lo que se nos propone, ¿verdad?, en este camino. Bueno, Dios de cierta forma, decíamos, le da a Moisés esta gracia, porque la gracia significa la presencia, la fuerza del Espíritu de Dios dentro de nuestro corazón. Entonces, si Dios te da la gracia, si Dios nos da la gracia, quiere decir que ñande yara o ñande pupe y se goba. Ñande yara o ñande pupe. Dios dentro de nosotros, que ahora nos entusiasma y nos saca hacia afuera, nos da la fuerza para que nosotros podamos salir de nosotros mismos y podamos hacer bien las cosas y ofrecer lo mejor, ¿verdad?, de nosotros mismos. Bueno, ahora sigamos un poco más. Dios estará con él, yo estaré contigo, decía hace rato. En vano también aquí habrá una excusa de parte de Moisés. Esta es otra característica que podemos encontrar entre el servicio y el ser amigo de Dios. Como siempre, vea la ping-ponja lleva.
Apoire, poí, apellañaína, estilo ping-pong. Dejaje, apella, tuk, 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 tuk. Entre preguntas y respuestas. Sobre todo de parte nuestra, de parte de Moisés, hay como una cierta resistencia. Hay excusas. Pero en vano serán estas excusas, ¿verdad? Porque ¿quién soy yo? Decimos nosotros. Mabio she, babio yapota, sheangainingo, el famoso, nuestra expresión paraguayita, paraguayo. Sheangaingo, navaleyo, sheangaingo, negativo y ella, pues sheangaingo. No, el Señor dice, no, esta es la misión, esto es lo que te estoy pidiendo, vos tenés la gracia, es decir, tenés la presencia mía, no te abandono, te ayudo, te acompaño para que vos puedas hacer. Entonces, cuando decimos, ¿quién soy yo?, nos preguntamos, la humildad, que es un principio, le hace vacilar ante un empeño tan pesado. La humildad, entonces, como elemento clave en este caminar. Es la humildad que le ayudará luego a desempeñarlo con una suavidad sin igual a través de las oposiciones de los suyos. La humildad, porque siempre vamos a encontrar oposiciones. Esto podemos mirar en el libro de los Números, ya dentro de poco también llegaremos ahí. Estamos en el libro de los Números, capítulo 12, el versículo 3, vamos a mirar un poco. Y luego también tenemos el versículo 13, capítulo 12, el 3 y el 13. Ahora bien, Moisés era un hombre muy humilde, más humilde de cualquier otro hombre sobre la tierra. La humildad, queridos hermanos, la humildad. Humus quiere decir tierra, ¿verdad? Adam, Adamá. Acá dice la humildad, humildad, humanidad, humus, humildad. De ahí viene la palabra humilde, a bajarte, porque vos reconoces que sos humus, que sos tierra, que sos polvo. En hebreo se dice, esto es de latín, ¿verdad? Del humus, del latín. Pero la traducción al hebreo es Adam, Adamá, tierra, polvo. Recuerda que eres polvo, recuerda que eres Adamá, recuerda que eres humus. Por lo tanto, tenés que ser humus, humilde. Y bueno, así entonces vamos a seguir reflexionando esto que es apasionante dentro de la Biblia. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Apagamos la primera velita de Ñande Yarañé el 6 de julio. Desde las 20 horas estaremos en el Real San Vicente, agradeciendo a Dios, en primer lugar con la Santa Misa, con la Eucaristía. A las 21 horas estaremos compartiendo la cena de la familia Ñande Yarañé. Y posteriormente, como siempre, en esta convivencia tendremos también muchos premios y sorpresas para todos ustedes. Más informes, llamen al 0981 50 50 36. Apagamos así esta primera velita y le damos gracias por el primer año de Ñande Yarañé. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza.
y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. La Fundación Ñandeyara Ñe'e les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñandeyara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral Esto Todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Seguimos con Ñandeyara Ñe'e en el día de hoy. Continuamos con nuestra entrevista con el doctor Pablo Vivas. Él es colombo venezolano y nos visita. Él es predicador, pero de profesión él es abogado. Entonces es muy interesante, como ayer hemos escuchado, esta vocación y este llamado que el Señor le hace a él, como también nos hace a cualquiera de nosotros. Lo importante es escuchar esa voz del Señor y saber evangelizar con estas cualidades y riquezas tan lindas. Y hoy queremos continuar esta entrevista y sobre todo como él está muy imbuido, ¿verdad? Muy metido con la cuestión mariana. Hemos escuchado ya ayer algo de el tratado de la verdadera devoción de Luis María de Montfort. Y asimismo en Paraguay él nos ha hablado sobre el rostro de María. Entonces, Pablo, quisiéramos entender un poquitito cómo presentás el rostro de María, cómo tenemos que entender, sobre todo nuestros oyentes y nuestros televidentes, que puedan entender por lo menos algunas de las características, ¿verdad? Porque hay tanto por decir de María. Sí, hay muchos ángulos. Es un tema pues muy rico y profundo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a tratar de desarrollar un ángulo que sea como el más sencillo para que la audiencia pueda entenderlo y a través de María llegar a la misericordia de Cristo, el Señor, y alcanzar oportuno socorro y salvación. En las Sagradas Escrituras, y usted que es experto en Biblia, Padre, lo sabe muy bien, San Pedro nos dice, sin santidad nadie podrá ver al Señor. Y a su vez también en la vocación profética que tiene Isaías cuando tiene su llamamiento como profeta, él dice, soy un hombre de labios impuros, he visto a Dios. Y soy un hombre de labios impuros, porque en la cultura judía, en la mentalidad judía, sobre todo en el Antiguo Testamento, estaba confeccionada esta figura por lo que la experiencia que había tenido Moisés cuando descendía del Sinaí, que se cubría el rostro y nadie lo podía mirar. Sí. Entonces, en esa misma tradición, Isaías decía, ¿cómo es posible que yo pueda ver a Dios cara a cara cuando soy un hombre de labios impuros? Y ahí es cuando un ángel toma un carbón encendido y lo coloca sobre su boca, figura del corazón, de la abundancia del corazón habla la boca, y esto era purificar el corazón para poder estar en presencia y mirar a Dios cara a cara. Entonces, mirar el rostro de María. San Luis María Griñón de Montfort usa una alegoría muy hermosa. Dice que Jesucristo es el sol de justicia y María es la luz de la luna. Que así como en lo natural, un hombre no puede mirar al sol de frente porque simplemente quedaría ciego, nadie puede mirar al sol de frente, nos ha dado la luna, que es figura de la Virgen María, Virgen de Guadalupe, Apocalipsis 12, la mujer parada sobre la media luna. Entonces nos ha dado la luna que se adecua a la debilidad de nuestros ojos. Y la luna no es un astro que brille con luz propia. Todos sabemos
que la luna brilla con un reflejo del sol. Es decir, Claro. ella toma la luz del sol, figura de Cristo, sol de justicia. Es un título que usa Isaías para referirse al Señor. Y entonces María toma la luz de su Hijo, la adapta a nuestra debilidad y nos transmite. Porque si no, la justicia de Jesús nos fulminaría. Terminaríamos fulminados por la justicia del Hijo. Entonces María, por eso San Alfonso María de Ligorio, que es otro gran profeta mariano de la Iglesia, nos dice y nos enseña que María es la misericordia de Dios. Porque es aquella gran enviada por Jesús que se adecúa a nuestra condición, a nuestra debilidad, para que podamos alcanzar misericordia. En la misma Escritura encontramos, por ejemplo, una promesa que, por cierto, los evangélicos la usan mucho. Segunda de Crónicas 7:14. Esta que es cuando Salomón consagra el templo y desciende la Chequiná, la nube de la gloria de Dios. Esto está en el capítulo 6 de Segunda de Crónicas y en el capítulo 7. Entonces el verso 14 hace una expresión hermosa. Dice: si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se arrepiente y busca mi rostro. Mire la expresión que usa. Busca mi rostro. Pero si a Dios nadie jamás lo ha visto, ¿cómo puede el profeta, en este caso Dios, a través de Salomón, decir que debemos buscar el rostro de Dios, mirar el rostro de Dios, si nadie lo ha visto jamás? Claro. Entonces, ¿cómo entender esto? Muy bien. Entonces, Jesús es Dios, por tanto Jesús es el rostro del Padre. Pero Jesús, al ascender a los cielos, nos dejó el rostro más visible de Él sobre la faz de la tierra, que es la Santísima Virgen María. Hablando un poco de biología y de genética, bien sabemos, por estudio de genética básico, son Claro, 46 claro. cromosomas, 23 Sí, sí, pone sí. el hombre, 23 pone la mujer. Entonces, obviamente, toda la fascia de Cristo fue dada por María. Entonces, el rostro de Cristo es idéntico al rostro de María. Y de ahí la importancia justamente del cenáculo mariano en el libro de los Hechos, previo al Pentecostés, preparativo del Pentecostés, cuando Jesús les dice que se reúnan, que de aquí a 10 días Él enviará el Espíritu Santo, y se reúnen junto a María en el segundo aposento, en el aposento alto del Pentecostés, junto a la Madre, porque era el rostro más visible de Cristo, más idéntico a Cristo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Bueno, que el rostro de María es el rostro visible que Dios nos ha dejado sobre la tierra. Es la figura de la luna, para que la fulminancia de los rayos de la justicia pues no nos acaben. Claro. Esa es la misericordia. Mirar el rostro de María es alcanzar oportuno socorro y misericordia. Estas palabras que están del apóstol Pablo en el capítulo 4 del libro de los Hebreos, dice: por tanto, hermanos, acerquémonos al trono de la gracia. Por doctrina y por revelación, Padre, ¿quién es el trono de la gracia? Claro. La Virgen María. Entonces el mismo apóstol Pablo nos dice: acerquémonos al trono de la gracia, miremos el rostro de María, para que hallemos oportuno socorro y misericordia. Entonces es el rostro de la misericordia de Dios, es el rostro más visible, y se desarrolla una cantidad de promesas referidas, prefiguradas en el templo de Salomón, pero que están referidas a la Virgen María como templo augusto de la Santísima Trinidad. Porque cuando Dios consagra en el capítulo 6 de Segunda de Crónicas, y que se da toda la experiencia de la Chequiná y se da la consagración de este primer templo, Dios hace promesas de estatuto perpetuo a todo el que ore en dirección a ese templo, a todo el que mira ese templo, a todo el que observe ese templo, a todo el que contemple en oración en ese templo, y da como unas 7, 8 promesas de salvación, de misericordia, de perdón. Sí. Entonces, claro, uno se pregunta, pero bueno, Dios hace unas promesas
que dice que serán para siempre y por toda la eternidad. Pero ese templo ya desapareció. En la revuelta del año 77, después de Cristo, ese templo quedó destruido. Entonces, claro, no podemos pensar que Dios mintió. Entonces se refería a cuál templo. Claro. ¿A cuál templo era que apuntaba finalmente esa consagración sobre la cual desciende la Shekinah, que también nos apunta inmediatamente a la encarnación, las palabras del arcángel Gabriel a la Virgen María? Dice, y sobre ti descenderá también la sombra, el Shaddai, la sombra del Altísimo. Entonces, ese templo al cual tenemos que mirar, ese templo al cual tenemos que contemplar, es el templo al cual debemos ir confiadamente a orar y pedir para alcanzar misericordia, es el rostro de la Santísima Virgen María. Interesante, ¿eh? ¿Cómo entonces? Y eso lo vemos desde San Luis de Montfort. Sí, San Luis nos lo va a desarrollar sí. como las promesas que hace el Espíritu Santo a quienes se consagran al Inmaculado Corazón de María. En el numeral 152 y siguiente del tratado, nos va a enseñar que María es el camino, que lo hemos dicho muchas veces, es el camino más fácil, corto, seguro y perfecto para hallar a Jesucristo. Entonces desarrolla por qué es fácil, por qué es corto, por qué es perfecto y por qué es seguro. Bueno, justamente esas 4 acciones están referidas a buscar y mirar el rostro de María. Muy bien, entonces así hemos compartido con el doctor Pablo Vivas, que estuvo aquí por el Paraguay, está todavía aquí ciertamente con nosotros, compartiendo este momento tan importante, ¿verdad? De que todos ustedes también tengan la posibilidad de escucharlo un poco, y así con las próximas visitas, que supongo que será dentro de poco de nuevo, o el año próximo, en fin. Hay una que quisiera comentar, muy importante, padre, que me ha venido ahora en este instante, cuando creo que es la 3ª o 4ª palabra de Cristo en la cruz. Sí. Cuando Jesús le dice a Juan, hijo, he ahí a tu madre. Entonces la pregunta es, ¿Juan miró el rostro de María, sí o no? Evidentemente. Entonces, ¿el deseo del Sagrado Corazón de Jesús es que miremos el rostro de María? Y la figura de cómo el propio Jesús consagra a Juan, la humanidad, la iglesia, todos nosotros, representados en Juan, como la divina voluntad del Sagrado Corazón de Jesús quiere, desea y pide. Pide, la divina voluntad quiere, divino querer, divina voluntad, hablando un poco de Luisa de Picarreta. Sí. Quiere que miremos el rostro de María, que vayamos al rostro de María. Y es un deseo de Cristo en la cruz. Sí. Palabra de la cruz. Hijo, tu madre, madre, entonces, ella tu hijo. Y la madre miró al hijo. El hijo mira a la madre. Porque la Escritura no dice, Juan volteó al otro lado y no miró a María. No, no dice así. Claro. No, porque algún evangélico tremendista que intente de repente decir lo contrario. Claro. No, obviamente, pues, el hijo mira a la madre, porque el hijo, o sea, Juan mira a la madre porque el hijo en la cruz crucificado le dice, mira el rostro de mi madre. Claro. Así mismo. Bueno, entonces agradecemos al doctor Pablo Vivas, que está compartiendo con nosotros, primero esa experiencia tan linda de su propia vida, ¿verdad? Y de este camino también que él hace para evangelizar a través de los medios. Y así nosotros nos despedimos de Ñandeyar Añé en este segmento ¿Qué hace la Iglesia? Y seguimos con más noticias y más informaciones de nuestra iglesia. Fundación Ñandeyar Añé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36.
Estudio Bíblico Modular Ñandi Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañe te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Queridos hermanos, seguimos con Ñande Yarañe. Estamos reflexionando sobre la figura impresionante y maravillosa de Moisés. Acabamos de leer en el libro de los Números, el capítulo 12, ¿se acuerdan? Capítulo 12, versículo 3, y también vamos a leer el versículo 13 enseguida. Pero el 3 nos decía, ahora bien, Moisés era un hombre muy humilde, más humilde de cualquier otro hombre sobre la tierra. Siempre Omomba Ewasúa lleva a Moisés como el personaje más importante. En el versículo 13 dice, Moisés invocó al Señor diciendo, te ruego, Señor, que la cures. Te ruego, Señor, que la cures. Entonces estamos en el capítulo 12 del libro de los Números. Y aquí entonces se nos está presentando, a pesar de las oposiciones, Moisés, sin embargo, igual nomás. Antes, en el 12 decía, no permitas que ella sea como el aborto, que al salir del seno materno ya tiene consumida la mitad de su carne. Invocó entonces, te ruego, Dios, que la cures. El Señor le respondió, si su padre le hubiera escupido en la cara, no tendría que soportar ese oprobio durante 7 días, que esté confinada fuera del campamento durante 7 días y al cabo de ellos vuelva a ser admitida. Todo un proceso entonces aquí que se está presentando, ¿verdad? Pero dentro de esta característica de Moisés, a pesar de que tiene oposiciones, tiene gente a quien no les agrada mucho. Porque ya está como un hueso dislocado. Entonces, claro, ellos reclaman, cuando usted lo proponía. Y bueno, pero Moisés entonces dentro de esa humildad, él sigue adelante, sigue procurando hacer lo suyo, ¿verdad? Aunque su fe, la fe ahora de Moisés, experimentó un desfallecimiento. Moisés que desfallece. Miramos en el capítulo 20 del libro de los Números, capítulo 20, encontramos en el capítulo 20, versículo 10, que Moisés desfallece, ¿verdad? Nos dice lo siguiente, luego Moisés y Aarón reunió a la asamblea frente a la roca y Moisés les dijo, escuchen, rebeldes, ya les llama así, ¿podemos hacer que brote agua de esta roca para ustedes? Como que se pregunta a sí mismo, ¿verdad? Y alzando su mano, golpeó la roca 2 veces con el bastón. El agua brotó abundantemente y bebieron la comunidad y el ganado. El agua brotó abundante. Golpeó la roca 2 veces. Muchos incluso dicen que este desfallecimiento, esta falta de fe, imagínense, Moisés. Y bueno, se le presenta entonces en su aspecto creatural, en su aspecto de humanidad a Moisés también. Algunos dicen, y la misma palabra de Dios después dice que Moisés no entra a la tierra prometida justamente por esa falta de fe en ese momento en que Dios le había dicho, va, golpea la roca y de ahí va a salir, va a brotar
agua para todo el pueblo. Y bueno, aquí nos dice la palabra de Dios que Moisés va y golpea 2 veces. Y algunos dicen, ¿por qué tuvo que golpear 2 veces? ¿Y por qué no solo una vez? Ciertamente que son un poco de disquisiciones teológicas muy interesantes, pero que nos hace entender e interpretar. Y algunos dicen por esa falta de fe en ese momento. Es como que tantear primero a falta talento y la fe, ¿verdad? Pero después entonces, como decir con esa rabia, ¿verdad? Y decir, Señor, verdaderamente, ¿qué es lo que tú has prometido a tu pueblo? Confío verdaderamente, Señor, lo que tú le quieres dar a tu pueblo. Yo puse una segunda vez. ¡Ay! Por fin, ¿verdad? En esa fe y en esa apertura hacia Dios. Y bueno, pero aquí se nos habla justamente que hay un cierto desfallecimiento también de parte de Moisés. No es que Moisés es Dios, Moisés es también criatura. Y dentro del ser criatural de Moisés también se entiende sus limitaciones y también sus desfallecimientos. Bueno, Dios lo declara su más fiel servidor y lo trata también como su amigo. Lo trata como su amigo. En el capítulo 33, el capítulo 33, versículo 11 del libro del Éxodo, capítulo, entonces, 33 del libro del Éxodo, versículo 11, se nos presenta a Moisés como el amigo de Dios. Dice así: el Señor conversaba con Moisés cara a cara, como lo hace un hombre con su amigo. Cara a cara. Después Moisés regresaba al campamento, pero Josué, hijo de Nun, su joven ayudante, no se apartaba del interior de la carpa. Bueno, aquí cuando meten la figura de Josué, ya nos está preparando también a lo que vendrá después, posteriormente, en el libro del libro justamente que lleva su nombre, de Josué. Porque ya en el capítulo 1, recuerdan que del libro de Josué se le presenta a él como el que va a introducir al pueblo de Dios a la tierra prometida. Después de la muerte de Moisés, el servidor del Señor, el Señor dijo a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés: ahora levántate y cruza el Jordán con todo este pueblo para ir hacia la tierra que yo daré a los israelitas. Él será quien va a cumplir esta promesa que Dios había hecho, ¿verdad?, ya a Abraham. Imagínense, recién en el libro de Josué vamos a encontrar la conquista de la tierra en manos de Josué, ciertamente. Pero entonces aquí vemos, después de ese desfallecimiento, que Dios también le declara igual como un amigo, como un servidor, pero con esta posibilidad de que alguien lo acompañe siempre, de que alguien esté a su lado. Esa amistad de parte de Dios que luego nosotros veremos en la persona de Moisés, ciertamente, porque está hablando cara a cara con él, pero que después él, como servidor sobre todo, lo pone todo al servicio del pueblo, al servicio de la gente. Y aquí también podemos decir así, como una interpretación nuestra, ¿verdad?, que Moisés entonces está sirviendo al pueblo también a través de la formación de los que serán los futuros líderes. En este caso, el que está ahí como una sombra y que le está escuchando y que está conociendo todos los detalles, pero va a estar en silencio total y absoluto durante la vida de Moisés, es justamente la persona de Josué. Después entonces él se va: levántate y ahora tú vas a asumir esta responsabilidad, le dirá al Señor después cuando muere Moisés. Y así entonces, queridos hermanos, estamos concluyendo por el día de hoy. Nos volvemos a encontrar próximamente con más Ñande Yarañé, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañé, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por